Salam alaikum. Walaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. La paz y las bendiciones de Dios sea con todos nosotros. Amén. Rajab Mubarak para todos. Masha. Las bendiciones de Rajab, alhamdulillah, nos alcancen, nos protejan y nos guíen. Bismillahirrahmanirrahim. Mucha gente en nuestra orden y en otros caminos espirituales cree que despreciamos el intelecto. Cree que el camino religioso o espiritual es convertirse en un tonto que tiene que repetir algo que no entiende, hacer un montón de movimientos que no entiende y con eso se va a sanar y a curar. Grave error. Gravísimo error. Maulana Sheikh Nassim Al-Haqqani, nuestro maestro para el cual pedimos buena salud y larga vida, Amén. insiste en el desarrollo de nuestro cerebro y en el uso de este. ¿Qué significa esto? Porque en Occidente nos es muy difícil entender que por un lado nos dicen que desarrollemos el cerebro y por el otro lado nos dicen que combatamos el ego. Y el ego nosotros tenemos muy claro de dónde sale de nuestro pensamiento. Porque ¿dónde se origina la cosa del ego? Acá no, acá se origina el corazón, acá se origina lo que sentimos. Entonces, ¿dónde está? Acá. Entonces ahí es donde se nos complica a veces la historia por no poder entender y dividir muy bien de qué se trata. Parece que nos quisiéramos convertir en tontos para que el ego muera. Craso error, el ego no muere. El ego se va a convertir en un tonto más, un tonto ego, pero no va a morir. Allah Subhanahu wa Ta'ala nos creó uno a uno. Somos una cosa única. Cada uno de los 60 que hay aquí tiene particularidades, aptitudes y tesoros diferentes. Si Allah nos creó distintos, no tenemos que ser iguales. La asociación no significa igual. Una asociación es todas las cosas distintas puestas al servicio de algo, pero no matándolas, puestas al servicio de algo. Cuando venía en el avión hoy, esos hechos extraños que suceden en nuestras vidas, pude estar en una parte de un sobre de Gran Sheikh Abdullah que daba sobre Sheikh Nassim. Entonces le dije a él, inshallah, porque en esos estados de semivigilia eso es muy difícil después recordar. Pero el concepto básico es que alguien le decía al Gran Sheikh Abdullah que Maulana era muy exigente, que tenía que dominarlo y hacerlo cambiar. Y Gran Sheikh Abdullah dio un software pequeño para un grupo de gente, de su gente muy cercana. Recuerden que Maulana llegó y hacía ya 40, 50 años que Gran Sheikh Abdullah era Sheikh. Maulana llegó a la vida de Gran Sheikh Abdullah tarde en lo que es la vida de un maestro espiritual. Por lo cual había discípulos que creían saber todo y tener todo de su maestro, y de golpe su maestro pone su preferencia en otra persona que para lo mejor es extranjero, viene de afuera, y no es árabe, es turco, peor todavía, vaya pecado. Así que había grandes dificultades con eso. Y entonces Sheikh Abdullah les explica que él no mata personalidades, él necesita personalidades fuertes, que tomen el ego y lo monten. Y entonces aquí se presenta una historia. La personalidad entonces no es el ego. Y aquí empieza un juego muy interesante, porque en realidad la personalidad no es el ego. Pero en nuestra educación, todos los que estamos aquí, educados en Occidente, y algunos de los que fueron educados en Medio Oriente también, tenemos tan teñida la personalidad y el ego, que es como esta tela. ¿Cómo separo el verde del blanco que había anteriormente? No puedo. Ese es el problema. Pero la personalidad la forman determinados factores que Allah puso en nuestra vida. Allah quiso que naciéramos en la combinación que nacimos. Allah quiso que naciéramos con un padre y una madre rica, con un padre y una madre pobre, sin un padre, sin una madre, que fuéramos huérfanos, que nos golpearan, que nos abandonaran, que nos quisieran, que nos cuidaran. Allah lo quiso. Dudar de eso es dudar de la creencia. Y si eso formó nuestra personalidad, entonces tiene el tinte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero el problema es cuando nosotros le ponemos el ego, porque el ego sale de la personalidad. Y
tiene que tomarla al control. Entonces, ¿qué decía Sheikh Abdullah? El Sheikh Abdullah lo que decía es que la persona tiene que tener su personalidad al servicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Él no quería corderitos, él necesitaba hablar en Senat los Becan y hay historias muy... Ha sacado a trompada gente de la ceremonia de Gran Sheikh Abdullah porque molestaba. Sí, ese viejito apacible que hoy tenemos de maestro, tuvo una personalidad muy fuerte en su momento al servicio de su maestro. ¡Terrible! Entonces se quejaban algunos de que, ¿cómo? Este extranjero. Pero es la personalidad, ¿no? Pero esa personalidad nunca tuvo a su ego, a lo que a él le gustaba o no le gustaba, a si la cara de él le gustaba o si la cara de él. No, estaba al servicio de lo que su maestro le gustaba. Porque ahí aparece el único condimento importante en nuestra tariqa: la obediencia. Y es de lo que adolecemos la mayoría de nosotros. Porque en Occidente nos enseñan a ser obedientes. Nos enseñan o nos mienten que nos enseñan a ser libres. Y la obediencia precisamente está en el opuesto de la mal llamada libertad en Occidente. Pero en realidad, nosotros para ser libres, solamente podemos ser libres si obedecemos. Es la única forma real de libertad. La otra es que no sé ni siquiera llamarlo libertinaje, esta cosa que hay aquí, dando vueltas en el mundo entero. Ya hoy ya ni hablamos de Occidente, porque ya Oriente y Medio Oriente está totalmente contaminado por esta cosa. Llamémosla cosa porque no sabemos qué nombre darle, le damos libertinaje, ¿qué le damos a esto que hay? Pues esta cosa no tiene nada que ver con la verdadera libertad. ¿Queremos la verdadera libertad? Obedezcan. Si obedecen, la libertad llega por medio de la obediencia. Y ahí es donde nosotros nos escapa. Y la obediencia que nosotros necesitamos tener indispensablemente requiere de nuestra personalidad. Porque si obedecemos sin nuestra personalidad, es lo que decía Sheikh Abdullah. Él necesitaba a ese Maulana, a esa personalidad fuerte, pero que dominaba su ego, que no actuaba por sus gustos y por sus deseos, porque dejando de lado toda la psicología y todos los estudios universitarios, ego quiere decir eso. Quiere decir hacerle caso a lo que nos gusta. Lo que nos gusta basando no sé qué, en cosas, en imaginaciones, en formaciones mentales que, como dice Maulana, sueños. Dreams, solo sueños. Proyecciones mentales sin ningún sentido basados en nada. Entonces, y aquí está lo importante, nuestra personalidad no debe ser muerta, pero debemos usar nuestro intelecto para lograr separarla completamente de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Y ahí va a aparecer la verdadera personalidad. Y van a descubrir que muchas de las cosas que ustedes creían que les gustaban, no les gustan. Y muchas de las cosas que creían que no les gustaban, les gustan. Pero tenemos que separarla. Nadie quiere entities, personajes, sí amo. Eso no existe. No somos una secta, no somos, ¿cómo se llama esto de Haití? Zombies. No, nadie quiere eso. Maulana ha puesto a prueba la inteligencia de cualquiera de sus viejos discípulos y lo puede, acá tengo varios. Rápido, velozmente, no quiere, sí amo. Pero nadie le debe criticar un pedido o una orden. Toda nuestra puesta en juego de nuestra mentalidad no es para discutir su forma de dirigir ni sus órdenes. Está relacionada con el uso y lo cotidiano. Y allí es donde nosotros no debemos anular nuestra personalidad. Debemos dominarla, que no el ego no la tome y no la contamine, sino que la personalidad debe montar al ego y el alma arriba, y entonces tenemos un perfecto murid, que tiene su personalidad, que tiene su forma, que cuando le piden una opinión la puede dar correctamente, no lo que usted guste, Maulana, sino una respuesta correcta, pero que va a obedecer lo que Maulana le pide, aunque sea totalmente contrario a lo que él respondió. Eso es un murid. Eso es lo que debemos aspirar a convertirnos. En gente que puede obedecer más allá de su gusto, de su deseo, de su personalidad, de lo que piensa y de lo que crea. Pero que cuando le preguntan cuál es su opinión, la puede dar. Y la puede dar sin sentir que está teñida por el ego. La puede dar a partir de que su alma está sobre su personalidad gobernándola y los dos están sentados sobre el caballo que sostienen. Y el caballo responde al alma con la personalidad. Porque el alma, muy linda,
Pero si yo tuviera el poder de convertirlos a todos ustedes hoy en almas sin personalidad, les tengo que cambiar los pañales. Sus almas son bebés, no saben funcionar en este mundo. Nuestras almas, las de todos nosotros, son bebés. No sabemos, necesitamos la personalidad. Pero la personalidad debe estar debajo del alma y debajo debe estar el ego. Y ahí es donde tenemos que cambiar todo, porque ¿qué tiene esta sociedad? El ego arriba, la personalidad en el medio subiendo y bajando creyendo que gobierna, y el alma desaparecida, abajo todo aplastado. Tenemos que invertir todo. Y para eso necesitamos pensar, señores. Necesitamos usar el cerebro. ¿Para qué usamos las lecturas sagradas? ¿Para qué usamos los díkeres? Para limpiar nuestro cerebro que está sucio. Bismillah. Sucio y acostumbrado a mal pensar, no a bien pensar. Limpiémoslo mediante por eso la disciplina es fundamental. La disciplina nos centra, la disciplina nos equilibra, la disciplina nos da la posibilidad de empezar a trabajar, no de estar trabajando. Hay gente que lleva años con nosotros y todavía no puede disciplinarse para usar un hijab, para usar un sombrerito, para usar una barba, para usar suna y para hacer las oraciones o para ayunar. Pues bien, señores, todavía no pueden empezar a trabajar porque eso es para empezar a trabajar, no es trabajo. Esa es la preparación para el trabajo. Me puse el overol, ¿sabes lo que es un overol, no? Me puse el overol, la ropa de trabajo, agarré la pala y ahí estoy parado, no estoy trabajando, estoy esperando que me den la orden para trabajar. Eso es lo obligatorio. A partir de allí recién podemos empezar. Porque nos limpia, nos gobierna, nos ordena la vida, 5 oraciones por día, con horarios que pueden ser más o menos flexibles, no vamos a ir a las tristezas de los salafis, que si un segundo después nos cortan la cabeza, no. Maulana ha demostrado que puede ser, pero las 5 oraciones deben ser hechas. Y deben ser hechas los 7 o 9 vudus, y deben ser hechos todo lo que hay que hacer. Los dhikr, y debemos ayunar, y debemos hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando tenemos eso, recién ahí podemos empezar el trabajo. Ese es el comienzo para el trabajo, no antes. Y ahí empezamos con las lecturas del Corán, con los dhikr, con todo eso, para limpiar nuestra cabeza, para poder entender que la personalidad no debe ser matada, pero que debe ser limpiada, que la personalidad es algo bueno, no algo malo. Y que si tenemos una personalidad mala, debemos cambiarla. Pero como el alma está arriba, tiene el poder y el alma siempre es buena. Esa famosa dicho del alma podrida no existe. El alma siempre es buena. Entonces, debemos usarla para limpiar nuestra personalidad. Si tenemos una personalidad sucia, limpiarla, gobernarla, dominando el ego, porque ahí está donde está nuestro deseo, nuestro gusto. Y esto clarifica perfectamente el trabajo. Entonces, no queremos, sí amo, sino que queremos morir inteligentes, pensantes, que obedezcan, que no. Cuando el Sheikh le dice tal cosa, diga, no, yo pienso que no, vos no pensás nada. Pero la personalidad al servicio de la acción. Entonces, Maulana, ¿qué tiene? Como dijo la última vez, en las reuniones de Shah Mardan, solo leones, o gatitos a lo sumo. No chacales, no conejos, no perros, no burros, leones. Entonces, para ser un león, hay que tener personalidad. Si Maulana se está pidiendo leones, se está pidiendo personalidad, pero personalidad obediente. Nosotros somos leones amaestrados. Él tiene el látigo. Fátima. Maulana. Mashallah. Mashallah. Ahora tiene una personalidad fuerte, lo sabemos, todos sus discípulos la tienen todavía. Se lo puede ver en televisión, cualquiera que lo vea a la mañana, vean cuando dice agarrate Catalina. Entonces, alhamdulillah, pero hay que comprender, eso me aclaró y esto es importantísimo, que hay que comprender que no hay que obedecer. No, tranquilo. La obediencia está perfecta y debe ser completa, pero primero tenemos que hacer el trabajo de limpieza, porque si no, no entendemos qué estamos haciendo. Y solamente alguien que comprende, que entiende, que acepta y que puede poner su obediencia completa puede descender una muralla hasta la muerte. O como el caso que contó él, que le cortaron la cabeza. ¿Conocen la historia de la bahía en que la contó ahí, que no podían tomar la fortaleza? Y le cortaron la cabeza y agarró su cabeza, se la puso bajo el brazo y siguió peleando hasta el último momento. Cuando terminó y tomaron la fortaleza, le dijeron, comandante, tomó la fortaleza. Dijo, ahora sí, se puso la cabeza y murió. Eso se hace con personalidad, nada. No se hace con más nada. Y por supuesto con baraca y con bendiciones, pero no le van a dar esa bendición y esa baraca de hacer eso
Alguien que está dominado por el ego. Fácil. أشهد أن لا